Amante Padre que esté en el cielo, qué privilegio el nuestro, que no solo estés allá en tu templo celestial, sino que también estés con nosotros aquí en este templo terrenal. La verdad, Señor, es grande el honor que nos haces de venir y congregarte con nosotros, pero también es una muestra de tu grande amor y misericordia, que siempre has querido morar en medio de tu pueblo. Te agradecemos, Señor, por tu presencia y te suplicamos que al tener conciencia delante de quién estamos, los pensamientos, las miradas, los sentimientos y todas nuestras facultades sean dedicadas solamente a ti. Oh Señor, llénanos con tu palabra ahora. Aliméntanos, Señor. Prepáranos para el tiempo en que hemos de dar prueba de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, de tal manera que este día quedemos más preparados para tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los acontecimientos más grandiosos por el cual debemos estar listos, o para el cual debemos estar listos, es para el encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Pero antes debemos pasar por una prueba que ha de determinar nuestra lealtad, ya sea a Dios o al hombre de pecado o hijo de perdición. Y para que no seamos sorprendidos, el Señor nos ha dado anticipadamente señales de cómo obrará ese hombre de pecado. De manera que este día quiero llamar su atención al tiempo en que vivimos, pues estamos viviendo, como dice la mensajera del Señor, en medio de las escenas finales de la historia, donde grandes señales a manera de presagios o anuncios y acontecimientos mayores están tomando lugar. Es impresionante ver cómo la profecía se acelera a un total cumplimiento con las cosas que han sucedido en las últimas 4 semanas, siendo lo más sobresaliente esa guerra que se está librando allá en el Medio Oriente entre Israel y el grupo palestino Hamás de la Franja de Gaza. Guerra que según los reportes ya ronda los 10,000 muertos por causa de los bombardeos, haciendo incluso que países musulmanes como Turquía, Irán, Líbano y otros amenacen con involucrarse para atacar a Israel. Hermanos y hermanas, si eso se diera, la catástrofe sería de grandes proporciones, pues estaríamos hablando de una guerra mundial. Pero simultáneamente a esto, se está librando la otra guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual solo nos hace recordar las palabras de Jesús registradas en Mateo 24, versículos 6 y 7. Leamos, por favor. Mateo 24, versículos 6 y 7. Y la Escritura dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Si bien es cierto, hermanos y hermanas, estas guerras y rumores de guerras que mencionó Jesús acá eran en referencia a lo que ocurriría antes de la destrucción de Jerusalén, no cabe duda que también las luchas y las guerras internacionales que están sucediendo hoy presagian el fin de este mundo. Así lo dice el don de profecía. La ruina de Jerusalén sería símbolo de la ruina final que abrumará al mundo. Las profecías que se cumplieron en parte en la destrucción de Jerusalén se aplican más directamente a los días finales. Estamos ahora en el umbral de acontecimientos grandes y solemnes. Nos espera una crisis
como jamás ha presenciado el mundo. Discurso Maestro Jesucristo, página 102. Así que ustedes pueden ver que esas guerras a las cuales Jesús se refirió previas a la destrucción de Jerusalén vienen a ser un presagio de lo que habría al final de este mundo. Lo que estamos viendo ahora. Luego dice el don de profecía que los juicios de Dios están en la tierra y que las guerras y los rumores de guerras, la destrucción por incendios e inundaciones, dicen claramente que el tiempo de angustia que se ha de intensificar hasta el fin está, hermanos, ¿cómo? Muy cerca. Hoy los testimonios, tomo 3, página 286. Oh, hermanos y hermanas, el tiempo de angustia que se ha de intensificar hasta el fin está muy cerca. ¿Qué dijo Jesús acerca del tiempo de angustia? Vamos a Lucas 21, versículos 25 y 26. Habrá señal en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ah, hermanos y hermanas, Cristo está asociando aquí las manifestaciones de las fuerzas destructivas de la naturaleza con las señales en los cielos que precederán su regreso a la tierra con poder y gloria. Interesante. Jesús describe el terror que se apoderará de la gente en general, pues ocurrirán, dice, terribles fenómenos astronómicos, así como el mismo planeta estará en conmoción, tanto que la gente será sobrecogida de angustia, perplejidad y gran desmayo. Llama la atención este último verso, esta última palabra, que es expresiva, pues lo que está diciendo es que desfallecerán, es que será como cuando se les sale el corazón. Ay, hermanos y hermanas, hablando de las fuerzas destructivas de la naturaleza, nosotros hemos visto una muestra en ese poderoso huracán Otis que impactó Acapulco, dejando muerte y destrucción. Una sobreviviente que se encerró en su habitación, dice que llorando le pedía a Dios que le concediera otra oportunidad de vivir. Pero, ¿qué dijo Jesús que deberíamos hacer ante estas señales? Vean los versículos 28 al 33 de aquí mismo de Lucas 21. Lucas 28 al 33. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos sabéis que por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ah, hermanos y hermanas, los mismos acontecimientos que producirán terror en los inconversos, dice Jesús, serán las señales para los verdaderos discípulos de Cristo de que su redención final y eterna se está acercando. Es interesante notar cuán a menudo Lucas incluye declaraciones de estímulo del maestro que han sido omitidas en los otros evangelios. Les dice que del mismo modo que los brotes de los árboles indican que el invierno ha pasado y que ya ha venido la primavera, así también les dice, las señales que acaba de predecir serán el anuncio claro de que se acerca el reino de Dios. Oh, hermanos y hermanas, así como en el reino de la naturaleza hay un encadenamiento de causas y efectos, así también el reino de la divina providencia será regido por una secuencia de acontecimientos que seguirán unos a otros. Y cuando vemos
que la ruina de los perseguidores se apresura, podemos nosotros inferir que también el reino de Dios se apresura. El don de profecía, comentando esto, nos dice: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier cosa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Hoy los testimonios, tomo 3, página 14. Qué interesante. La gente le atribuye al cambio climático todas las cosas que están pasando. Se la atribuyen a muchas cosas, pero no toman en cuenta que es que el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra. Que es que en alguna forma, hermanos y hermanas, ya la misericordia se está yendo. Si la gente entendiera que es que el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra, entonces buscara arrepentirse. Pero le atribuyen a otras causas lo que estamos mirando. Ahora dice que las impías ciudades de nuestro mundo serán destruidas mediante las catástrofes que ocasionan actualmente la ruina de grandes edificios y de barrios enteros. Dios nos muestra lo que acontecerá en toda la tierra. Nos ha dicho: de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cercano a las puertas. Cuando uno lee esto de las impías ciudades de nuestro mundo, cómo serán destruidas y cómo mediante las catástrofes la ruina de grandes edificios y de barrios enteros tomará lugar, uno solo puede mirar en eso que ha ocurrido en Acapulco, un fiel cumplimiento de estas palabras. Una señora que le entrevistaban decía: Acapulco ha sido una ciudad alegre todo el tiempo. Acapulco ha sido una ciudad de turismo. Nunca habíamos tenido una desgracia como esta. Lo decía lamentándose. Pero es que las ciudades impías van a ser destruidas. Y esas son señas, apenas señales de cosas más terribles que vendrán. Dice que Cristo dio estas señales de su venida para que sepamos cuándo está cerca a las puertas mismas. Cuando los árboles echan hojas en la primavera, sabemos que el verano está cerca. Pues bien, con no menos seguridad sabremos que la segunda venida de Cristo está cercana cuando las señales aparezcan en el sol, en la luna y en las estrellas. Pero resulta que esas señales ya se vieron. Dice: las señales han aparecido. El 19 de mayo de 1780, el sol se oscureció. Aquel día se conoce en la historia como el día oscuro. En la parte oriental de la América del Norte fue tan grande la oscuridad que en muchos sitios hubo que prender luz a mediodía. Hasta después de medianoche, la luna, a pesar de estar llena, no dio luz alguna. Muchos creyeron que había llegado el día del juicio. No pudo darse más razón satisfactoria de tan extraordinaria oscuridad que la que encontramos en las palabras de Cristo que acabamos de leer aquí en Lucas 21. El oscurecimiento del sol y de la luna fue una señal de la venida de Cristo. Pero el 13 de noviembre de 1833, se observó una lluvia de estrellas como nunca se había visto hasta entonces. Miles de personas volvieron a creer que el día del juicio había llegado. Desde entonces se han multiplicado las señales: terremotos, maremotos, tempestades, pestilencias y hambres, destrucciones por fuego y agua. Todo esto y la angustia de naciones en perplejidad declaran que la venida del Señor está cerca. Amén, hermanos. Cristo viene pronto. Cristo nuestro Salvador
En la página 164 es el libro donde he leído estas declaraciones. Pero hermanos y hermanas, mientras las guerras y los desastres naturales nos anuncian que la venida del Señor se acerca, ¿qué de las señales en el campo religioso? Para nadie es un secreto cómo el papado se aprovecha de los desastres naturales y la guerra para promover su agenda, tanto la que tiene que ver con el cambio climático como la de la fraternidad humana. En la de la fraternidad humana, él dice que todos somos hermanos y por lo tanto está llamando a los presidentes que amenazan con involucrarse en la guerra para que jueguen un papel de paz en el cual él se ofrece como mediador. Y en la del clima, él ha dicho a los líderes del mundo que se van a reunir en diciembre en la COP28, que deben tomar decisiones eficientes, obligatorias y que se puedan monitorear fácilmente. Esto dice, para lograr que se inicie un nuevo proceso destacado por 3 aspectos: que sea drástico, que sea intenso y que cuente con el compromiso de todos. Y por eso, él mismo va a asistir a dicha cumbre por 3 días, sin duda para influir en la toma de decisiones. Pero lo más relevante de esa conferencia es que líderes religiosos a nivel mundial, no se sabe de qué iglesias, pero sin duda de las más reconocidas del mundo, también participarán asistiendo a dicha conferencia. Ellos tendrán en esta misma semana una conferencia previa, sin duda, para hacer conciencia a los líderes políticos de la importancia de cumplir con los acuerdos allí, del 1 de diciembre en adelante, en la COP28. Habrá por primera vez en esa reunión de líderes mundiales algo que se le conoce como el pabellón de la fe, donde la religión con la política tendrán que ver qué van a hacer con esto del cambio climático y el papado alentándolos a tomar las decisiones que él les ha dicho. Oh, hermanos y hermanas, llama la atención que el presidente de la COP28, Ahmed Al-Jaber, y el Papa han hablado de esto que les he dicho, se los pongo acá. Dice, durante su reunión en octubre 11, el Papa Francisco y Al-Jaber discutieron el papel que los líderes religiosos y las organizaciones religiosas pueden desempeñar en la promoción de los objetivos climáticos de la COP28. Quiero aclarar que esta palabra COP significa conferencia de las partes y es la número 28, la que va a haber y cada año hacen una. Una iniciativa clave, dice, para los líderes religiosos será una cumbre mundial llamada Confluencia de la Conciencia, que tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre en Abu Dhabi, es decir, en esta semana. Según un comunicado de prensa de la COP28, la presidencia de la COP28 también será coanfitriona del pabellón de la fe en la COP28, marcando el primer pabellón de su tipo en un evento de la COP. Sin lugar a dudas, le dijo este señor, el presidente de esa COP28, le dijo al Papa, sin lugar a dudas, le dijo, su intervención y defensa de la acción inspirarán a millones de personas y nos ayudarán a aumentar la ambición en la COP28 que necesitamos urgentemente para corregir el curso. Además, le dijo, me gustaría pedirle que envíe un representante del Vaticano a la cumbre de líderes religiosos mundiales en Abu Dhabi. Y esto se lo dice porque Francisco va a asistir después, en diciembre, cuando ya estén reunidos los líderes mundiales, entre los cuales habrán jefes de Estado o sus representantes y otras personas influyentes. Se espera que asistan alrededor de 70,000 personas a esta cumbre. Las personas más importantes del mundo estarán allí. Así que, hermanos y hermanas, lo que tenemos aquí es una especie de iglesia influyendo en el Estado. Todo por el bien común, porque el cambio climático lo amerita, dice el Papa, para evitar desastres como incendios, sequía, inundaciones, tornados, pestilencias, huracanes y guerras, dice él. Solo que mezclado con eso está el que se descanse los domingos, pues ese es el día, dice el Papa,
que sana las relaciones entre Dios y el hombre y que eso es indispensable para el cuidado de la naturaleza. Así que, ¿cómo se llama eso? Cuando utilizo las guerras, cuando utilizo las catástrofes para venir y decir que el domingo es el día que sana las relaciones entre Dios y el hombre y que es el día adecuado para el cuidado de la naturaleza. ¿Cómo se llama eso? Cuando en medio de todo esto llevo eso metido de que se debe guardar el domingo. ¿Cómo se le podría llamar a eso? Dejemos que el profeta Daniel nos lo diga. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y causará grandes ruinas y prosperará. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Miren ustedes, este rey altivo de rostro del que se habla aquí no es otro que el papado. El ángel Gabriel lo describe como sagaz para engañar y que sin aviso destruye a muchos. Vean lo que el espíritu de profecía dice de esa sagacidad. La sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Los que rechazan la luz de la verdad buscarán aún la ayuda de este poder que se titula infalible a fin de exaltar una institución que debe su origen a Roma. No es difícil prever cuán apresuradamente ella acudirá en ayuda de los protestantes en este movimiento. ¿Quién mejor que los jefes papistas para saber cómo entendérselas con los que desobedecen a la iglesia? Voy para atrás porque me llamó la atención esta parte, hermanos. La sagacidad y astucia de la iglesia romana asombran. Puede leer el porvenir. Se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo. Recién ustedes me oyeron orando por el alcalde de Bucaramanga, Colombia. Pues el alcalde de Bucaramanga es un pastor evangélico que ha dicho que va a gobernar esa ciudad con la espada civil y que él, no podemos decir amén por eso, y que él va a corregir lo que las demás iglesias no han hecho bien. Es decir, un pastor evangélico metido en la política, mezclando la religión con la política para gobernar como alcalde de una ciudad. Dice acá que la iglesia romana, en su sagacidad y astucia, puede leer el porvenir y se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje con la aceptación del falso día de reposo y que se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. Hay una fiebre, hermanos, en estos días de pastores evangélicos metiéndose en la política. Pastores evangélicos pretendiendo gobernar ellos desde el punto de vista religioso. Oh, pero mientras tanto el papado mira eso y ve que prácticamente le están haciendo ese favor. Dice que la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero, forma una vasta organización dirigida por la sede papal
y destinada a servir los intereses de ésta. Instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. Sea cual fuere la nacionalidad o el gobierno de estos, deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás. Por eso escribimos al señor Biden hace unos días, dándole el plan de juego al papado de lo que va a hacer allá en Israel. Prácticamente diciéndole los secretos de Estado que Israel va a implementar en la guerra que se está llevando allá. Llama la atención que el presidente de Turquía, ese presidente musulmán, también antes de querer actuar, le llama al Papa para decirle que haga algo para desescalar la guerra. Y así nosotros hemos visto cómo los gobiernos, cómo los presidentes se ponen en contacto con él antes de involucrarse en esa guerra. Hermanos y hermanas, es que hay un plan, dice, de obedecer al papado. Dice que aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. La historia prueba lo astuta y persistente que es en sus esfuerzos por inmiscuirse en los asuntos de las naciones y para favorecer sus propios fines, aún a costa de la ruina de príncipes y pueblos, una vez que logró entrar. Conflicto de los siglos, página 566. Ustedes pueden leer esto en el capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Pero me llama la atención de esta cita la parte que dice que se da tiempo viendo que las iglesias protestantes le están rindiendo homenaje y que con la aceptación del falso día de reposo, estas iglesias protestantes se preparan a imponerlo con los mismos medios que ella empleó en tiempos pasados. ¿Cómo es que podrá hacer esto? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ¿cómo es que las iglesias protestantes de este país podrán hacer esto? Es decir, que impongan el día de reposo utilizando los mismos medios que la Iglesia Católica empleó en el pasado. ¿Cómo es que lo harán? El mismo don de profecía nos lo dice. En el apéndice El deseo de toda la gente, página 180, dice: la nación de los Estados Unidos se está dirigiendo hacia el fin lógico de los pasos ya dados, a saber, una unión completa de la Iglesia y el Estado, y la elevación del domingo al estado de ley. ¿Cómo? ¿Unir la Iglesia con el Estado? Los Estados Unidos, los protestantes de esta nación, están dando pasos a una unión completa de la Iglesia con el Estado y elevar el domingo al estado de ley. ¿Será que realmente los protestantes están dando esos pasos? ¿O la hermana White simplemente está especulando? Oh, hermanos y hermanas, Dios la guió a ella para que con tiempo dijera lo que pensaban hacer aquí los protestantes. Si no, preguntémosle al recién electo presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, cristiano evangélico bautista, que ahora ocupa una de las sillas más poderosas de este país. Él dijo en una entrevista hace unos años lo siguiente: en los últimos 60 o 70 años, nuestra generación ha estado convencida de que hay una separación entre la Iglesia y el Estado. La mayoría de la gente piensa que eso es parte de la Constitución, pero no lo es. Los fundadores querían proteger a la Iglesia de un Estado invasor, no al revés. Así lo dijo en una entrevista en 2016 y otra en 2022. En ese tiempo él no se imaginaba que ocuparía una de las sillas más poderosas de los Estados Unidos, pues al ser el presidente del Congreso, de la Cámara de Representantes, él prácticamente es el tercero en ocupar la presidencia de este país si el presidente y el vicepresidente llegaran a fallar. Así que los protestantes evangélicos tienen a uno de ellos en un puesto clave. Y miren ustedes lo que él piensa,
que los fundadores de esta nación querían proteger a la iglesia de un estado invasor, no al revés. Es decir, que la iglesia puede perfectamente tomar control del estado. Ese es el pensamiento protestante aquí en este país. Estarán conscientes ellos que si unen a la iglesia con el estado, como lo da a entender Mike Johnson, estarán formando la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, es decir, el papado. Porque, hermanos y hermanas, el papado es eso, una unión de iglesia con el estado. El Estado Vaticano es uno con la Iglesia Católica. Y eso mismo quieren hacer los evangélicos protestantes en esta nación. Y lo ha expresado una máxima autoridad ahora política y ya religiosa también. Mire cómo el don de profecía se refiere a esto. Poco saben los protestantes lo que están haciendo. Al proponer aceptar la ayuda de Roma en la tarea de exaltar el domingo, mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran república de la América del Norte. Conflicto de los Siglos, página 566. Ha sido objeto del estudio y esfuerzo de Satanás unir la iglesia y el Estado desde el principio. Separados son útiles y valiosos para la vida del mundo. Unidos vienen a ser un veneno mortífero, tanto para el cuerpo político como para el cuerpo eclesiástico. De una unión tal brotan las grandes bestias apocalípticas que desgarran cruelmente y aplastan despiadadamente la vida de todos los que se les oponen. La bestia de Apocalipsis 13, 1 al 10, es un símbolo de este poder a través de los siglos que ha existido bajo diversas formas simbolizadas por las 7 cabezas. Bajo la cabeza dominante del período presentado en Apocalipsis 13, 1 al 10, la bestia representa el papado. Ejerció el poder perseguidor durante 1260 años, al fin de los cuales nos es representada como yendo en cautiverio. Lo que hizo de ella un poder perseguidor fue la unión de la iglesia con el Estado. La Edad Media atestigua sus funestos efectos, tanto sobre la iglesia como sobre el Estado. Deseado de todas las gentes, apéndice en la página 776. Así, hermanos y hermanas, la imagen de la bestia está encaminada a dar ese paso, a concretarse en los Estados Unidos de América con el movimiento evangélico protestante. Van a hacer precisamente eso, imagen de la bestia, porque eso es lo que es la bestia en sí, una unión de iglesia con Estado. Pero al hacerlo, hermanos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Qué vendrá inmediatamente? Persecución. Porque lo mismo que hizo el catolicismo, lo mismo que hizo el papado, cuando unido con el Estado, emprendió por 1260 años esa persecución. Oh, hermanos, esos fuegos de persecución se despertarán otra vez. Dice el don de profecía que la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo.
Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Conflicto de los Siglos, páginas 566 a las 567. En otras palabras, los que guardamos el sábado nos veremos enfrentados a una dura prueba cuando se imponga el domingo como decreto, como parte de una ley. Es decir, cuando la ley dominical se establezca. Hermanos y hermanas, seremos probados los guardadores del sábado. Allí se formará la imagen de la bestia y la persecución arrancará. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia sobre la separación de la iglesia con el Estado? Leamos Mateo 22, versículo 15 al 22. Mateo 22, versículo 15 al 22. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Las cosas de César en su lugar y las cosas de Dios en su lugar. Cuando se trata de pagar impuestos, César los reclama y hay que pagárselos. Ustedes aquí en Jerusalén viven dominados por un poder llamado Roma. Las monedas que ocupan tienen la cara del emperador. Entonces, denle lo que le corresponde a él cuando se trata de impuestos. Pero a Dios denle lo que es de Dios. Las cosas están separadas. Jesús claramente con estas palabras separó a la iglesia y al Estado. El Estado con su política, con sus leyes. Dios con sus principios y también con su santa ley. Hermanos y hermanas, pero ¿qué dice el Papa con respecto a estas palabras que leímos? Él dice lo mismo que dice el congresista republicano Mike Johnson. Vea lo que dice. Pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Estas palabras, dice, de Jesús se han convertido en algo de uso común, pero a veces se han utilizado, dice, de manera equivocada o al menos reductiva para hablar de las relaciones entre iglesia y Estado, entre cristianos y política. A menudo se entienden como si Jesús quisiera separar a César y a Dios, es decir, la realidad terrenal del espiritual. A veces también nosotros, dice, pensamos así. Una cosa es la fe con sus prácticas y otra cosa la vida de todos los días. Y esto no funciona. Esto es una esquizofrenia. Las mismas palabras que dice el congresista republicano, evangélico, bautista, allá en el Congreso. No hay tal cosa, dice el congresista republicano, de que haya una separación de iglesia y Estado en la Constitución. No la hay, dice. Y el Papa dice, no hay tal cosa que Jesús quiso decir que César por aquí y Dios por acá están separados. No. Los que piensen así, dice, están cómodos de la mente. Están esquizofrénicos, están enfermos. Así, hermanos y hermanas, el papado y los evangélicos piensan igual. Por eso el alcalde de Bucaramanga, siendo pastor evangélico, ahora que es alcalde, dice que va a gobernar con la espada civil.
Oh, hermanos, no cabe duda que estamos en las escenas finales de la historia. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermanos. Y si tomamos en cuenta lo que dice la mensajera del Señor, que los eventos finales serán rápidos, no cabe duda que la venida del Señor está cerca. La pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos listos, como dice nuestro título? Vean lo que dice el don profético, hermanos, sobre esto de las escenas finales de la historia y de estar listos. En las escenas finales de la historia de esta tierra, la guerra prevalecerá. Sí, allá hay imágenes que tienen que ver con guerra. Habrá, dice, epidemias. Sí, hay imágenes que tienen que ver con epidemia. Habrá mortandad y hambre. Las aguas del abismo, dice, rebasarán sus límites. Ahí tenemos imágenes. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. Y por todo eso que está pasando, aún la separación de la iglesia y el Estado que se está derrumbando para unirlas, como va a ocurrir en la COP28. Por todo esto, dice la sierva del Señor, debiéramos estar ¿cómo? Alistándonos. ¿Para qué? Para las mansiones que Cristo ha ido a preparar para los que lo aman. Amén, hermanos. Allí dice, vamos a descansar del conflicto de esta tierra. Río Angera, el 19 de octubre de 1897. Debiéramos estar alistándonos, hermanos, para las mansiones que el Señor ha ido a preparar para nosotros. Porque todo esto que estamos mirando aceleradamente y lo que viene en los próximos días nos acerca más a ese encuentro glorioso con nuestro Señor. ¿Cómo debiéramos alistarnos? Mira el don de profecía, cómo dice. Estamos viviendo en un tiempo solemne, en medio de las escenas finales de la historia de esta tierra. Y los hijos de Dios no están. ¿Cómo están los hijos de Dios? Están dormidos. Deben levantarse, dice, y hacer mayores progresos en la reforma de sus hábitos de vivir, comer, vestir, trabajar y descansar. Si en algo debemos despertarnos como pueblo de Dios, es en una reforma de estas cosas. En cómo comemos, en cómo nos vestimos, en cómo trabajamos, en cómo descansamos, en todos los hábitos. Deberíamos alistarnos, hermanos, reformándonos en estas cosas, porque las mansiones celestiales ya las vemos por la fe que se están acercando. Oh, sigue diciendo, en todas estas cosas deben glorificar a Dios y estar preparados para dar batalla a nuestro gran enemigo y gozar las preciosas victorias que Dios tiene en reserva para los que ejercen la temperancia en todas las cosas mientras luchan por una corona incorruptible. Hermanos y hermanas, la preparación para la corona incorruptible no solamente es con orar y estudiar, también es con hacer una reforma en los hábitos que tienen que ver con la salud. Pablo decía que él golpeaba su cuerpo y lo ponía en servidumbre. Y cuando él hablaba de eso, estaba hablando, hermanos, de someter esos apetitos, someter esos gustos completamente a su voluntad, para que estos no lo gobernaran. Y ponía de ejemplo a los atletas y decía, miren esos de todo se abstienen, porque ellos quieren ganar una corona. Pero la corona que estos quieren ganar, decía Pablo, es una de laurel que se marchita. Y solo uno de ellos se la puede ganar. En cambio nosotros, dice Pablo, si hacemos una reforma, si golpeamos el cuerpo y lo ponemos en servidumbre, nos vamos a ganar una corona incorruptible. Una que no se marchita. Y esa, si queremos, la podemos ganar todos. Oh, hermanos, esto que dice aquí la sierva del Señor, que debemos hacer reformas, debemos hacer progresos en estas cosas, está a tono con lo que dijo Jesús en Lucas 21, 34 al 36. Vamos a leer. Lucas 21, 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen
de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos y hermanas, dice el Señor que velemos por nosotros, que tengamos cuidado de nosotros, de no caer, dicen qué cosa, en la glotonería y la embriaguez. ¿Cómo se le llama esto? Reforma pro salud, ¿no es cierto? Temperancia, control, dominio propio. Hermanos y hermanas, la glotonería es el pecado de esta era. Y el diablo busca que caigamos en ese pecado, porque de esa manera atrofiamos la mente y no podemos discernir. Una persona comilona, una persona que come hasta la saciedad, pronto queda como borracho y no sabe discernir. Cuán importante es tener, hermanos y hermanas, ese dominio propio, esa temperancia y no caer en esas comilonas. Jesús dice, de cara a lo que viene, de cara a lo que están viendo, de cara a mi venida, velen por ustedes, cuídense de no ser glotones ni borrachos. Y usted dirá, pero es que yo no tomo cerveza, yo no tomo alcohol. Sí, pero con las comilonas que te das y con las malas combinaciones que haces, quedas como un borracho. Hermanos y hermanas, la glotonería, a Dios no le agradan los glotones. Tal vez ustedes ya han leído, no lo voy a citar porque no hay tiempo. Pero en Israel, cuando un niño era glotón, los padres lo llevaban allá donde los jueces para que mejor lo apedrearan y que muriera apedreado. Porque ese niño glotón iba a ser un estorbo para la sociedad y para él mismo. Era tan grave este pecado de la glotonería que hasta ese extremo se llegaba de matar a pedradas al niño glotón. Hermanos, Jesús dice, miren por ustedes mismos, que no se carguen sus corazones. Y cuando habla de corazones está hablando de esto, hermanos, que no se carguen sus mentes de glotonería y embriaguez, ni de los afanes de esta vida, porque va a venir de repente sobre ustedes aquel día, dice Jesús. ¿Y cómo lo va a encontrar? Hermanos, como un lazo, dice, va a venir. Cuán importante es, hermanos, estar listos, como dice nuestro tema. Las escenas finales de la historia están tomando lugar. ¿Estamos listos? Si no lo estamos, Jesús dice, de esta manera alístense, aún cuidándose con lo que comen. Pero luego agrega, y orando y estando despiertos para que puedan escapar de las cosas que vendrán y estén en pie delante de mí, dice el Señor. El don de profecía dice, si alguna vez hubo un tiempo cuando necesitamos fe y esclarecimiento espiritual, es cuando, hermanos, ahora. Los que están velando en oración y escudriñando las escrituras diariamente con un ferviente deseo de conocer y hacer la voluntad de Dios, no serán desviados por ninguno de los engaños de Satanás. Solo ellos discernirán el pretexto que hombres arteros adoptan para seducir y entrampar. Se dedica tanto tiempo y atención al mundo, al vestido y a la comida y a la bebida, que no se deja tiempo para la oración y el estudio de las escrituras. Fe y Obras, página 45. Pero miren ustedes, solo quienes, dice, van a discernir el pretexto de hombres arteros como el papado, que adoptan esas estrategias para seducir y entrampar. Solo quienes, dice, van a discernir eso. Los que velen y oren, los que estudien la Biblia. Estos, dice, van a poder discernir. Estos no serán engañados. Mientras la gente dice, ay, qué bonito, se van a reunir todos los líderes religiosos del mundo allá
en Dubái, y allí va a estar también el Papa. Y miren qué bonito los evangélicos, todos preocupados por el clima, porque queremos un mejor planeta. Mientras todos están embelesados y seducidos y engañados, hay un pueblo que estudia las profecías y mira en eso una trampa, mira en eso una estrategia para hacer valer la agenda papal y luego traer persecución. Iglesia y Estado prácticamente estarán juntas allí en Dubái, en esta COP28, como ya lo quieren también hacer a nivel legislativo en algunos congresos, como aquí en los Estados Unidos. Hermanos y hermanas, este es el tiempo de que nosotros debemos despertar. Miren cómo está la iglesia. Lean las partes de abajo. ¿Cómo está la iglesia? Está dedicando, dice, tanto tiempo y atención a qué cosa? Al mundo, al vestido, a la comida y a la bebida, que no tienen tiempo para orar y estudiar la Biblia. Así está la iglesia. Así está la iglesia, lamentablemente. Bien inmersa, bien enfrascada en las cosas del mundo. ¿En qué vestido me pongo ahora? ¿Cuál es el vestido de la moda? ¿Cómo mejor voy a impresionar a la gente? ¿Cómo mejor voy a atraer las miradas? En eso está. Prepárense para las próximas 2 lecciones que vienen en estos días. Pura vestimenta, hermanos. La lección de esta semana y la otra, 2 semanas dedicadas a la vestimenta. Hay cosas en las escrituras que la mayoría de cristianos no le está poniendo atención. Esto de la vestimenta, hermanos, tiene mucho que ver con la identidad de un cristiano. Pero dice que cómo está el mundo, inmerso en la atención del vestido, la comida, la bebida. La gente está más preocupada por hacer fiestas, por preparar esta comida. Juntémonos para comer. ¿Cuándo nos volvemos a juntar para hacer esta comida? ¿Y por qué no hablamos de juntarnos para orar? ¿Por qué no hablamos de juntarnos para ayunar? ¿Por qué? Porque no es eso lo que queremos. Queremos comer. Hermanos, ¿cuándo va a ser el tiempo que nos vamos a poner de acuerdo para juntarnos para orar en la mañana, para ayunar? Si hiciéramos eso, no seríamos engañados para lo que viene. Y así este día, al mirar las escenas finales de la historia, cómo se están cumpliendo, la pregunta es, ¿estamos listos? Y si no lo estamos, ¿será que queremos estar listos? Pregunto en esta mañana y que Cristo lo escuche. ¿Cuánto le gustaría alistarse para la venida del Señor? Que Dios bendiga su palabra y que su pueblo se prepare para encontrarse con Jesús. Cristo muy pronto vendrá. Velemos y oremos, consagrémonos como nunca y que no nos encuentre allí durmiendo, sino despiertos para darle la bienvenida. Vamos a arrodillarnos para orar. Amante Dios y Padre Celestial, al meditar en las señales, al ver los acontecimientos que están en derredor tomando lugar, sentimos, Señor, que tu venida está cerca. Sentimos, Padre, que pronto vienes a buscarnos. Antes sabemos que debemos de enfrentar esa prueba de fe de la ley dominical. Pero, Señor, cuando esa también tome lugar, que todos aquí seamos leales solamente a ti. Que cuando esa ley dominical se imponga, cuando esa imagen de la bestia se concrete, oh Señor, que no nos arrodillemos ante ella, que no le rindamos homenaje, sino que solamente te demos el homenaje a ti. Señor, ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a pasar victoriosos por esa prueba. Ayúdanos, Señor, que una vez saliendo con victoria de ella, oh Padre, solo esperemos que los cielos se abran y que tú aparezcas para llevarnos contigo. Oh Señor, ayúdanos a velar y orar, a consagrarnos, a estar atentos, a estar, Señor, haciendo los cambios que correspondan para que así estemos como esa iglesia sin mancha ni arruga que tú vienes a buscar. Ayúdanos, Señor, a estar siendo parte de aquellos que serán solo un remanente,
pero que tendrán el privilegio de vivir para siempre contigo. Oh Señor, en tus manos nos ponemos. Anhelamos tu venida, anhelamos irnos contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.